Mini crítica sin spoilers de las series y películas Materia Oscura, City Hunter, Boys Kill the World, La Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas, parte 2 y la serie animada de X-Men 97. Que básicamente este video vendría siendo una propuesta para ustedes si les interesa en este caso que haga este tipo de materiales haciendo unas mini reseñas de todas las series y películas que he visto que obviamente no me parecieron demasiado buenas como para dedicarles un video entero, pero sí suficientemente interesantes para poderlas meter en un video de mini reseñas. Así que dicho esto, empezamos con la primera reseña, que en este caso sería de la serie recién estrenada en la plataforma de Apple TV, en este caso Materia Oscura, que en este caso hasta el momento solo se han estrenado 2 capítulos y van a ser en total 9 episodios, la cual se ubica en el género de la ciencia ficción, la intriga y el thriller, la cual está basada en el bestseller del escritor Blake Crouch, también llamado obviamente Materia Oscura, donde la sinopsis nos dice que el físico Jason Dessen acaba con una versión alternativa de su vida tras construir una máquina que ofrece ir a vidas alternativas, o paralelas en este caso a las de uno mismo. Y para volver a su vida original, en este caso Jason se embarca en un tortuoso viaje para intentar salvar a su familia del enemigo más aterrador, es decir, él mismo. Así que como ves, realmente suena bastante bien, pero a la mera hora realmente la serie no es precisamente lo que yo esperaba. Y aquí empezaría la crítica de esta serie. En este caso me parece bien producida y sobre todo también bien actuada, donde sobresalen principalmente 2 actores, que en este caso sería el actor Joel Edgerton, que francamente hace un papel bastante bueno porque la hace de bueno y también la hace de malo. Y la otra actriz que sobresale bastante sería en este caso Jennifer Connelly, que francamente sigue igual de guapa como siempre. El problema para mí en esta serie empezaría con los directores, que como todas las series últimamente tiene varios directores, que francamente sí, en este caso se siente cuando hay un cambio de un capítulo a otro. Y otro problema que le veo sería en este caso el guión de Blake Crouch, que es precisamente el escritor de la novela, que obviamente me parece bien escrito, pero sí se ve que al escritor le gusta mucho el estilo de la ciencia ficción alemana actual, es decir, un ritmo bastante semilento que francamente desespera, sobre todo en los primeros capítulos. Aunque sí, al final de cada capítulo te pone un cliffhanger bastante bueno que te invita a ver el siguiente capítulo, pero francamente lo demás del capítulo sí es bastante aburrido y a veces un poquito tedioso. Así que hasta el momento digamos que está bien, está aceptable, pasable, pero francamente hasta el momento sí la estoy pensando si acabar de ver esta serie. Todo depende del capítulo 3 si me captura o no, porque francamente es de esas series que sí te cuesta un poquito de trabajo adaptarte a este ritmo bastante semilento. Así que en conclusión, si te gusta la ciencia ficción alemana actual, puede ser que sí te guste esta serie, o en este caso si buscas tú algo de acción y algo de misterio y también ciencia ficción, puede ser que esta no sea la mejor serie para recomendarte, o al menos en este caso hasta el momento. Esperemos que mejore en los siguientes episodios. Ahora pasemos a la mini crítica de la película City Hunter, recién estrenada en la plataforma de Netflix con una duración de 102 minutos, la cual se ubica en el género de la acción, la comedia y el thriller, que como todos sabemos es una adaptación del manga y el anime City Hunter creado por el escritor Tsukasa Hoso, donde la sinopsis nos dice que Ryo Seba es un detective privado con una puntería extraordinaria y además es un mujeriego bastante redomado que se alía a regañadientes con la hermana de su difunto compañero para investigar su muerte. Así que empecemos con la mini reseña. En este caso sobresale la producción, que me parece bien realizada, y sobre todo en este caso el actor Ryohoshi Suzuki, que realmente actúa bastante bien el personaje de Ryo Seba, que francamente lo hace bastante bien y sumamente parecido al manga y al anime. En este caso para mí el problema de esta película viene siendo el guión de Tatsuro Mishima. Y ahora sí que no es mala onda con este caso con el guionista, pero me parece que
que adaptó bastante mal al personaje, dado que esta película se ubica más o menos en el año del 2023 y el personaje actúa y hace chistes y se comporta muy similar a un personaje de los 80s y no del 2023. Así que mi problema en este caso fue realmente la historia hubiera sido adaptada en el año de 1980 en adelante y francamente no se hubiera sentido tan fuera de lugar, porque francamente el personaje principal se siente un personaje fuera del tiempo y obviamente también se siente nada creíble y a veces hasta raya un poquito en lo ridículo, dado que el escritor a veces pasa de lo serio a lo tonto y luego pasa de lo sarcástico a lo agresivo y a lo rudo. Por esto digo y le echo la culpa a la adaptación porque creo que estuvo muy fuera de lugar. Si esta película lo hubieran hecho en el año de 1980 y tantos, francamente hubiera funcionado bastante bien, pero no ubicar al personaje en la actualidad, donde francamente ya se siente un poquito fuera de lugar. Así que en conclusión yo le pondría un 6.5. Francamente, si eres fan del manga o del anime, sí te va a gustar esta película, pero si realmente no sabes absolutamente nada del manga y el anime, puede ser que esta película te parezca demasiado ridícula o hasta medio incómoda o cursi. Ahora pasemos a la crítica de la película Boys Kill the World, que tiene una duración de 115 minutos, que se ubica en el género de la acción, thriller y artes marciales, donde la sinopsis nos dice que Boy es un joven sordomudo que debería de enfrentarse a la matriarca de una desquiciada familia llamada The Band o The Koi, la cual tiene toda la población bajo su yugo. Y tras vivir una trágica infancia, el enigmático chamán le ha convertido en su instrumento de venganza, listo para hacer justicia intentando encontrar su lugar en el mundo. Así que Boy luchará contra el sistema irracional implantado por una corrupta dinastía. Y hasta aquí dirías, pues suena bien, pues realmente no es tan así. Y en este caso le echo toda la culpa de esta película al director Maurice Moore, que obviamente es un director primerizo, ya desde ahí empezamos mal. Además porque también coescribe junto con el escritor Ade Remers, lo que francamente se notó lo primerizo porque es de ese tipo de directores que tenía muchas ideas y dijo, ahora sí, tengo mi primera película, así que todas mis ideas las voy a vaciar en esta película, aunque no tenga ningún sentido. En pocas palabras, con esta película quiso inventar el agua tibia y francamente no le funcionó. Y francamente es una pena porque realmente la actuación de Bill Skarsgård y Yayan Ruhian, francamente los dos brillan bastante. Además, claro, también las artes marciales, la coordinación de ellas es también bastante buena, pero muchas veces se echan a perder por esas decisiones raras que quiere hacer el director en varias tomas. Solo hasta el final realmente ya como que se dedica exclusivamente a dirigir bien las peleas y ahí es donde brilla realmente esta película. Y es ahí donde también yo digo, ojalá hubiera sido toda la película así como esta batalla final y quitar todas esas cosas raras que quiso hacer el director. Así que mi calificación va a ser 5, aunque realmente es una pena porque francamente las batallas y las artes marciales en esta película son bastante buenas. Ahora pasemos a la crítica de la película, también bastante fallida, La Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas, parte 2. Película animada con una duración de 94 minutos, que francamente me desilusionó bastante porque nunca me había pasado que una película animada de Warner DC fuera tan mala y tan aburrida. Y es algo que nunca me había pasado con ninguna película animada de DC. Y peor tantito que en este caso me pase con una película de Tierras en Crisis Infinitas. Tienes a la mano todos los personajes de DC habidos y por haber y francamente no los utilizas absolutamente nada en esta segunda parte, porque la verdad ni siquiera se parece a la primera película, que al menos había corazón, había acción y también se sentía ese sentido de urgencia. Y aquí no se siente absolutamente nada en esta película. Así que 1000 perdones, pero les voy a poner un 5 porque realmente en este caso no funcionó esta segunda entrega. Al grado que es mucho mejor la serie animada de X-Men 97 si la comparas con esta película. Lo cual para mí viene siendo el mundo al revés. Así que francamente esperemos que en la tercera entrega hagan algo mucho
mucho mejor. Muy bien, ahora pasemos a la reseña de la que ya habíamos mencionado, la famosa serie animada de X-Men 97 está sorprendiendo a propios y extraños, que francamente ni yo esperaba que estuviera tan buena después de haber tantos problemas con esta serie y sobre todo con el showrunner View de Mayo. Me sorprendió enormemente lo bien escrita que está esta serie por View de Mayo, que francamente tiene eso de los buenos escritores, como por ejemplo Alan Moore. Son personajes que sí les falla un poquito el tornillo en la cabeza, pero francamente escriben bastante bien. No me importa que le falle la canica, pero en este caso sí que siga escribiendo la siguiente temporada de X-Men 97 y si se puede, ya de una vez que entre a la película de X-Men, en este caso en no solo me parece bien escrita, sino también bien dirigida, así que en este caso sí me parece que es la mejor serie, no solo animada en este caso de Marvel, sino también la mejor serie en general de todas las que hemos visto en Disney Plus. Porque además francamente lo tenía bastante difícil porque eran demasiados personajes, pero se ve que los conoce perfectamente bien, al grado que no me molesta absolutamente nada que no haya utilizado demasiado a Wolverine en esta historia. Te View de Mayo, eres un máster porque no me esperaba que hicieras una serie tan buena. Así que hasta el momento le voy a poner un 9.5, pero realmente si el capítulo 10 es igual de bueno, francamente sí le voy a poner un 10. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película Sin Glaciar de Netflix. Nos vemos en el siguiente video, gracias por el apoyo, bye.